Es que es el tema de la teología sistemática. La teología Mm, sistemática nos propone posturas, ¿no? La teología bíblica no. La teología bíblica va al texto y te saca tal como el texto te presenta, ¿no? Y entonces dentro de eso vemos que solamente hay, hay una unidad, ¿no? Lo demás es cultural, eso y partito es cultural y la parte de los tripartitos también es cultural, ¿no? ujú. La concepción, por ejemplo, de bipartita, ese es del mundo de la Mesopotamia, ¿no? Realmente. Mm, Y la tripartita viene de la filosofía griega, como hemos dicho, ¿no? Del helenismo. Entonces, Platón, ¿no? Platón. claro, vas a Platón y vas a encontrar ahí Platón. El pensamiento mm, es tripartito por completo, ¿no? sí. Y Platón es antes del cristianismo, ¿te das cuenta? Mm, Entonces mm, ahí vamos a encontrar el origen, ¿no? O como algunos dicen, ¿no? El punto de vista teológico, ¿no? La teología. Ahora, en la Biblia, y yo vuelvo a repetir, es una integridad, es la unidad. Dios presenta al hombre, así como Dios es uno, pues Dios también presenta al hombre como una unidad, ¿no? Y esa expresión que usted usa el mundo semítico, ¿no? De alma y cuerpo, en realidad es una sola dimensión, ¿no? ¿No? Es una sola dimensión, donde está todo integrado. Pero bueno, esa es la propuesta que a partir del estudio de la Biblia podemos trabajar. O sea, pero son posturas culturales, entonces, Doctrinales también. doctrinales, culturales, casi como el Claro, calvinismo y el arminianismo, que son dos posturas. claro, claro. Son doctrinas que, claro, tienen su origen, o sea, no tuvieron origen en la doctrina, o en todo caso la doctrina los asumió, ¿no? Como suya, ¿ya? Y le dio otro carácter, ¿no? Porque si vas a Platón, claro, la base está ahí, pero el cristianismo le da otro carácter, ¿no? Para entenderlo, ¿ya? Igual es el asunto dualista del mundo semita también. Entonces, la Biblia también los va marcando desde el punto de vista en que cómo lo desarrolla, ¿no? Israel en su cultura, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar. Entonces, Padre bendito, gracias te damos. En tu amor y tu misericordia pedimos, Señor, que tú nos guíes y que en este tiempo podamos, Señor, estar en acuerdo con el desarrollo de este tema y aunque, como ya hemos presentado, Señor, siempre hay controversias o puntos de vistas en algunas temáticas o algunos puntos, lo importante, Señor, es que tú nos ves, tú eres el que tienes la óptica real de lo que somos como seres humanos, como cultura, como personas. Gracias, Señor. Gracias. Y continuamos en esta tarea, esperando que tu amor y tu misericordia nos guíe en este tiempo también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. amén. Ahora sí, Alex Altamirano, dicen presente a la lista, ¿ya? Julio Blas, Luis Bobadilla, Presente, pastor. ya. Bobadilla, ¿no? William Cabello, Presente, pastor. ya. Wilson Chapa está retirado. César Chávez, Presente, profe. ujú. Leoncio Díaz, Presente, pastor, acá estamos. ujú. Carlos García, Presente, bien. Carlos Gastelum también se fue. Yamil Girón, Yamir, Henry González, Presidente Pastor, buenas noches. bien.
Pablo Lezameta. Presente, pastor. Bien. José Mejía. Presente, pastor. Bien. David Melgarejo. Iván Melgarejo. Leila Murillo. Presente, pastor. Bien. Aide Pino. Presente, pastor. Segundo seminario. Más Alba. David Melgarejo. Pastor, presente. Muy bien. Creo que son los que tenemos 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, está bien. Dejamos la lista, después vemos en su momento los demás que van ingresando. Dentro del sílabos tenemos nosotros ya hemos hablado del pecado original, la gracia, el nombre en Cristo y el tema de la creación y la antropología en el Antiguo Testamento. Bueno, esto tiene que ver con unos... A ver, espera, ese es el texto... Sí, está bien, es de ahora, ¿no? Y vamos a estudiar un poco los textos que están aquí, pero vamos a ir reforzando algunas propuestas que hemos estado haciendo entre los días anteriores, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo en este libro de teología sistemática de Gresham Machen, en el capítulo 3, los decretos de Dios y la libertad del hombre. Recuerda que hemos estado hablando acerca de eso, ¿no? Y aquí hay algunos aspectos que trabajar en esto, ¿no? Habla, por ejemplo, cuando habla de los decretos de Dios, dice, se puede considerar como múltiples y se contempla desde el punto de vista de su ejecución, ¿no? En relación, en el curso variado de las relaciones de Dios con el mundo, con lo creado, ¿no? ¿Sí? Y de hecho que tiene que ver con el propósito o el plan de Dios, ¿no? Desde ahí está el aspecto de los decretos de Dios. Y de ahí hablaríamos y hemos también mencionado el hecho de la predestinación. Ahora, la verdadera respuesta a esto dice muy sencilla, la verdadera respuesta es todo. Todo lo que sucede está incluido en el propósito eterno de Dios, porque nada sucede, ¿no?, que no entre en ese plan eterno, ¿no? Lo que podríamos hacer es hacernos la pregunta, entonces la historia y todo lo que acontece en el mundo también está dentro de los propósitos de Dios. En alguna manera podemos decir que sí, todo está dentro de eso, pero no hay una idea determinista, ¿no? O sea, no hay un concepto determinista de que, bueno, cada detalle de la vida, entonces es porque Dios así lo ha querido o ha dispuesto y lo ha determinado, como una especie de idea pesimista, ¿no? El predeterminismo ya es una cosa y el determinismo
que es el concepto de los dioses de la mitología griega, ¿no? Que plantean entonces un derrotero de la vida de los hombres en el que el hombre no puede escapar, ¿no? En cambio, Dios nos establece desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, Él lo hizo todo, lo gobierna todo, y todo está incluido dentro de su propósito eterno. Y en medio de eso, pues nos da a nosotros la capacidad de razonar, pensar, elaborar, construir, desarrollar, porque eso es lo que nos dijo en Génesis 1:28, ¿no? Fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra, domínala, administrala. Entonces ahí Dios le da esa libertad al hombre para que desarrolle dentro de ese propósito. O sea, en todo caso, ese es el propósito de Dios, que el hombre ande en libertad, que camine y que haga y se proyecte la sociedad, proyecte la comunidad, proyecte la familia, proyecte el hogar, proyecte nación, pueblo. Todo eso es propósito de Dios. Y si no fuera así, pues Dios tampoco nos hubiera tratado de forjar su propósito uniéndonos en un solo pueblo, ¿no? Entonces, ese ya es el camino que nos lleva a recuperar aquello que Dios nos había dado en el principio, ¿no? Bien. Entonces, por eso Jesús también dijo de esta manera: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, ¿no? Y con todo, ni uno de ellos dice cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, ¿no? Entonces, Dios conoce todo en todo caso, ¿ya? Y en ese plan, ya hemos dicho, sea pequeño o grande, o sea, el plan es grande, pero abarca todo aquello que sea o grande o pequeño, trascendental o que no tiene trascendencia aparentemente, ¿no? Entonces, Jesús también dijo Pablo dijo esto, que Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad, así que eso también implica que cada detalle de la vida para el creyente Dios lo va disponiendo, lo va poniendo en su corazón para que se vaya realizando, para que se vaya formando en la vida, ¿no? Y tengamos metas, logros, sueños y sobre todo también el cumplimiento del propósito de Dios, ¿no? Que ese era básicamente lo que Pablo trataba de expresarnos cuando decía ese texto, ¿no? Que Dios pone el querer como el hacer para su propósito, para su reino, ¿no? Y para que le sirvamos desde esa manera para llegar a la meta de supremo llamamiento, ¿no? Y bueno, acá habla de la ciencia, ¿cierto? Cómo se ha encontrado, pero todo ello lo cubre el Señor, ¿no? Muy bien. Y dentro de esos decretos también entonces Dios dice, no, le da entonces en este aspecto, ¿no? Ya dentro de la teología sistemática, se asume 2 formas, dice. En el primer lugar, lo que sustenta puede decir que Dios ni siquiera sabe de antemano lo que elegirán las personas que Él ha creado. Y en segundo término puede decir que Dios sí sabe de antemano lo que dichas personas elegirán, si bien no determina dichas decisiones. Conoce de antemano lo que van a elegir, pero no lo preordena. Sabe lo que sus criaturas harán, pero no determina que lo hagan. ¿Por qué? Porque el hombre tiene sus decisiones, ¿no? Entonces, en la primera forma, dice, de esta teoría parece eliminar la omnisciencia de Dios, ¿no? Ese aspecto en que Dios, pues, todo lo sabe, todo lo conoce, ¿no? Y por supuesto, también está su omnipotencia, ¿no? Ahora, Dios conoce entonces realmente todas las cosas y entonces conoce lo que sus criaturas, incluyendo el hombre, harán. Eso no se puede eludir, ¿no? Eso lo sabe Dios. Pero si Dios
no sabe qué harán sus criaturas, incluyendo el hombre, entonces se hace entrar en un universo de un factor incierto o inexplicable. O es decir, se puede precisar ese factor inexplicable. Podemos sostener que si bien Dios no conoce qué van a hacer las personas que Él ha creado, con todo puede seguir gobernando el resto del universo, ¿no? No se sostiene eso de alguna manera, ¿no? Eso es lo que plantea aquí. Entonces, pero de hecho que Dios da libertad al hombre para las decisiones y Él las conoce en todo caso, ¿no? Y no vamos a mezclar más allá de eso, pero tratando de darle la sencillez al asunto de los decretos de Dios, ¿no? En cuanto a que Él es soberano, ¿no? En Hechos plantea, por ejemplo, una cosa que yo creo que esto también tiene que ver con el propósito. Cuando hay en la revelación, la historia de la revelación, sí, hay un propósito específico y que Dios va declarando y que se declara en la revelación, en las escrituras, ¿no? La voluntad de Dios. Acá dice, en el capítulo 4, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y el consejo habían antes determinado que sucediera, ¿no? O sea, el consejo de Dios ya había determinado este plan, ¿no? O sea, en el específico aspecto del propósito al enviar a su hijo, ¿no? Eso porque estaba establecido, ya había un plan, y eso inclusive Pablo lo dice, que ese plan era desde antes de la creación del mundo. Ahora en Jesús se estaba desarrollando, se estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces, eso es un decreto que ya estaba determinado. Eso sí es determinante y no hay ninguna otra forma de que no pueda suceder. Dios estableció así y ahí va a suceder de esa manera. Y por eso que Jesús se sometió a eso. Él también pudo haber cambiado esa figura, pero no lo hizo. Se sometió al plan porque ya estaba establecido desde de los tiempos antiguos, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro del propósito de Dios para la salvación y para desarrollar su pueblo, su reino, entonces ahí hay decretos definidos, ¿no? Y establecidos desde antemano, ¿no? Y para cada vida, pues depende también del punto de vista, aquí como habíamos dicho que es lo que se plantea por aquí, es qué cosa va a dar finalmente nuestra propuesta, ¿no? Si todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios lo planea, creo que en el plan de Dios, en Jesucristo, sí, hay un plan de Dios para cada uno, ¿no? Ahí sí, creo que Dios ha destinado en Cristo lo mejor para nosotros, ¿no? Ahora, se plantea también aquí algo más para ir afirmando. No se ve, dice. Vamos a ver. No está proyectando nada, pastor. Solamente está lo que puso del sílabus nomás está viendo. Ya. No hay problema. ¿Dónde se metió ahora? Acá está. Ya. Ahora, otra pregunta, ¿qué es predestinación? ¿Qué es la predestinación para ir, creo que tocamos la semana pasada algo de eso, ¿verdad? Sí. Y tocamos Westminster también, ¿no? Hablamos también del libre albedrío de Westminster. Ajá. Bien. Respecto a bueno, entonces aquí plantea también que esto está en el catecismo menor. Claro, esto es parte también de este tema de gracia, también trabaja en base a Westminster, ¿no? Entonces es un buen punto de vista, lo hemos planteado así, ¿ya? Y creo que es el camino que debemos tener en cuanto al estudio de la antropología, ¿no? Y trabajar esto de predestinación también de esa manera. Ya lo hemos hablado, pero solamente afirmar qué cosa es lo que dice más sobre el asunto, ¿no?
Entonces dice que los decretos de Dios se hallan en el Catecismo Menor, ¿ya? Pero, a ver, ¿qué más dice? Dice el Catecismo Menor, son su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, por el cual, para su propia gloria, ha preordenado todo lo que sucede. La palabra de la que les hablé fue todo, dice. ¿Ha preordenado Dios todo lo que sucede o ha preordenado solo algunas cosas, mientras que otras, las que dependen de la elección de seres personales, los ha dejado fuera de su plan eterno? Y aquí plantea, pues, gracias, dice, defendí el primer punto de vista y demostré que solo eso está en armonía con la Biblia. Estuve de acuerdo con la Biblia que no algunas cosas suceden, sino todas las cosas, incluso las decisiones libres de seres personales, incluso acciones malas de hombres y demonios, según el propósito eterno de Dios, ¿no? Entonces él absolutamente plantea desde esa perspectiva todo, ¿no? Pero entiendo que esto no quiere decir que es predeterminista, o sea que cada uno tiene un destino, ¿no? Al estilo de lo que plantean algunos que plantean la situación de la astrología y todo eso, ¿no? que los planetas, las estrellas determinan el destino de la gente. A ese estilo no, eso se llama determinismo, ¿no? Entonces Dios no es determinista, y vuelvo a repetir, eso no es la forma, ¿no? Bueno, sí, aquí, pero vamos a ver qué cosa dice de la predestinación. A ver, por aquí, lo que pasa es que aquí plantea predestinación con decreto, ¿no? Con lo que establece Dios, ¿ya? Ahora, y también propósito de Dios, ese es el otro plan que aquí. Entonces, ¿qué conocemos acerca del propósito de Dios? Porque Él ordenó en la forma que lo hizo. Dice, creó y ordenó el universo por algún propósito que se halle en el universo mismo. Desde luego que no. Esto haría que el mundo fuera un fin en sí mismo. Lo elevaría a una posición que pertenece solo a Dios. Y no, la creación del mundo debe haber tenido como propósito algo que existió antes de que el mundo fuera, pero antes del mundo no existía más que Dios. Por tanto, el propósito del mundo debe hallarse en Dios. Y así podríamos razonar y sería un razonamiento legítimo. Se basaría en que lo que Dios nos ha revelado respecto a sí mismo, pero no nos vemos obligados a depender solo de tales razonamientos, por buenos que sean, ¿ya? Y Dios también nos ha dicho en forma directa cuál es su propósito. Nos ha dicho en la Biblia que hace que las cosas sucedan para su gloria, ¿no? ¿No? Y eso creo que es importante, o sea, todo es hecho para la gloria de Dios, ¿no? Y eso lo plantea. Por eso también en Efesios plantea esto, de que el consejo de Dios se nos ve la perspectiva general del plan divino a partir de la elección que Dios hace de su pueblo antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, Él preparó antes de la fundación del mundo su plan eterno, ¿no? Para su gloria, ¿no? Para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, para el avance de su gloria específicamente dice, ¿no? Que es el fin último. Y todo lo que sucede y sucederá, incluyendo el fin último del gran drama de la redención, se halla en la gloria del Dios eterno, ¿no? Eso usted lo puede ver en Efesios, en capítulo 1, ahí dice que todo ha sido hecho para la alabanza de la gloria de Dios, ¿no? Y desde esa perspectiva está aquí planteando también la predestinación, ¿no? A ver qué más encontramos aquí acerca de esto. Creo que repite varias cosas que ya nosotros hemos mencionado. Acá está. Está comentando de las experiencias en su clase, ¿no? Acerca de la doctrina bíblica de la predestinación. Esta doctrina, dije, no es más que una aplicación concreta de la doctrina de los decretos divinos, ¿eh? Entonces, Gresham Machen trabaja justamente eso.
La doctrina de los decretos divinos, la predestinación viene a ser la aplicación de eso, de la doctrina de los decretos divinos. Dios preordena todo lo que va a suceder, y si entre lo que sucede está la salvación de algunos y la predicción de otros, entonces se sigue en lógica ineludible que preordena ambas cosas. Este decreto anticipado del Dios respecto a ambas cosas ha venido a llamarse predestinación. La doctrina de la predestinación es precisamente la doctrina de los decretos divinos aplicada a las esferas específicas de la salvación. Pero ya hemos hablado la semana pasada en lo que Dios ha predestinado y lo que ha preordenado también, ¿no? Entonces dice, ¿por qué según la Biblia algunos hombres se salvan y entran a la vida eterna mientras otros reciben el justo castigo de sus pecados? Sencillamente porque unos creen en Jesucristo y otros no. Es las dos preguntas. Bien, desde luego que todos los que creen en Jesucristo se salvan y todos los que no creen en Él se pierden. Bien. Pero ¿por qué algunos hombres creen en Jesucristo en tanto que otros no creen en Él? Es tan solo porque algunos por decisión propia escogen creer en Cristo u otros por decisión también escogen no creer. Bueno, si en cuanto a lo primero es cierto, la doctrina de la predestinación es errónea. Si la voluntad humana es el factor final en la decisión de creer o no creer, o de ser salvo o no, entonces resulta absurdo seguir hablando acerca de la predestinación, porque no es voluntad humana, ¿no? Es voluntad de Dios, ¿no? A propósito de Dios, según Efesios 2:8. Algo en realidad defiende tal absurdo. La predestinación, dice, significa tan solo que los que creen están predestinados a salvarse. El que crea o el que crean depende de ellos mismos, pero una vez han creído por decisión propia, entonces están predestinados a recibir la vida eterna. No cabe duda de que nos hallamos ante un uso equivocado del lenguaje. No se puede hablar de que algo está predestinado en el sentido de determinado de antemano, ¿ves? Por eso yo hoy estaba separando, ¿se dan cuenta? En esto estamos de acuerdo. Entre una cosa es lo que se determina y lo que está predestinado, ¿no? Es diferente. ¿Ya? Entonces no hay determinado, o sea, no es que se establece este sí y este no, ¿no? Predestinado es una propuesta que te amplía más, ¿no? ¿Ya? Y está dentro de la voluntad de Dios, no en la voluntad o en el acto de la voluntad humana. ¿No? Bueno, entonces ahí está algunas cosas que nos dice en esa imagen sobre el aspecto, ¿no? Ya, querían que lo amplíe, ya lo estoy sacando justamente, ya lo estoy sacando, pero el trabajo este es de la parte de Iglesia Magen sobre la antropología, ¿no? Es la sección que él tiene, ¿no? Es uno de los libros de teología sistemática. Ahora vamos a mirar otro aspecto aquí. Aquí tenemos, y voy a, dentro de ese aspecto, vamos a cambiar un poquito el asunto y trabajar esto que habíamos estado haciendo desde la primera semana, ¿ya? Y ingresar a este aspecto en cuanto a la imagen de Dios en Cristo, ¿ya? Y ver la antropología en el Nuevo Testamento, porque ya hemos hablado algo del Antiguo y hoy día vamos a mirar también algunos textos, ¿ya? Para poderlos utilizar a modo de charla. Pero miremos aquí, los sinópticos, entonces, ¿qué dicen sobre el aspecto? Hablando de los evangelios que son semejantes, ¿no? Entonces, de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Juan es otro evangelio, pero que... Evangelio sinóptico. Sí, que no es sinóptico, ¿no? Sino que... ¿Por qué? Porque no contiene el mismo relato, ¿no? Es otro relato, otra forma de relato del evangelio. Ahora, el hombre ha recibido de Dios no solo el ser, sino también la continuidad en la existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido, vamos a ponerlo a ver de qué sentido, dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida, ¿no? Que es el Neshama, o Neshama, aliento de vida. Aliento de vida que puede también ser el Ruach, ¿ya?
se diversifica. Algunos cuando dicen Ruach solamente piensan que es el Espíritu Santo. Es también el Ruach es viento, ¿no? O el soplo de Dios, es la vida. Entonces, nos ha dado también existencia. Entonces, el hecho de la vida humana, la continuidad de esa vida nos habla de continuidad de la existencia, ¿no? O sea, la vida que vivimos, ¿no? Nos muestra esa continuidad de la existencia. Nosotros existimos y de hecho, bueno, aunque nos dijo un filósofo científico, dijo, pienso, luego existo, ¿no? Cierto que la existencia está presente, aunque no pensemos, ¿no? Ahora más bien la gente no piensa, no siente, ¿no? Pero existe, ¿ya? Pensando o no pensando, existe, ¿no? Sí, esto lo decía Descartes, ¿verdad? Ahora, por otro lado, también surge una actitud de completa disponibilidad como la del siervo ante su Señor. Esto es lo que nos plantea los sinópticos, ¿no? A esa actitud o esa relación de siervo-señor, ¿no? Que está manifestado en los evangelios. Sin embargo, la dialéctica Señor-siervo experimenta en la predicación de Jesús una significativa flexión. El Señor es Padre y el siervo es Hijo. Es otra relación también que se da, ¿no? Entonces, entre las criaturas de Dios, que ahora llegan a ser hijos, y también reconocer al Dios creador, pero como Padre, ¿no? Entonces nuestro origen está en Él, ¿no? Nuestra existencia está en Él. Y también hay una actitud de completa disponibilidad para servirlo a Él, ¿ya? Y hay un reconocimiento de identificación, ¿no? Una identificación, padre e hijo. Y no hay un padre si no hay un hijo, ¿no? Y no hay hijo si no hay padre, ¿no? Aunque uno puede ser un poco relativo para este tiempo, ¿no? Esta idea, ¿no? ¿Puede haber un padre sin un hijo? No, porque de hecho la paternidad se realiza al momento que tenemos un hijo. Pero ¿puede un hijo no tener un padre? Posiblemente sí, pero no en su origen, en su esencia, porque siempre tiene que tener un padre. Pero puede ser que ese padre ya no exista o no esté, ¿no? Entonces puede que ese hijo no tenga el padre, ¿cierto? ¿No? Como muchos de nosotros, ¿no? Nuestros padres ya no están en vida, pero tuvimos un padre. Entonces a eso se refiere también. Entonces hay una relación de identidad, padre e hijo. Nunca se deja de ser. O sea, si hay un hijo es porque hay un padre. Y si hay un padre es porque hay un hijo, ¿no? Si no hubiera un padre, no hay un hijo. Si no hay un hijo, no hay padre tampoco, ¿no? Hay una relación, una interrelación y también una identificación, una identidad, ¿no? Padre-hijo. Y esa significación y también identificación lo plantea, pues, Jesús, ¿no? En los evangelios. Nos muestra de esa manera. Por eso dice, Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro, ¿ya? Y nosotros como hijos. Los evangelios confirman también el rasgo dialogal entre el hombre y Dios, ¿no? Hay una relación y hay un diálogo entre el hombre y Dios. El diálogo, por supuesto, nosotros a veces pensamos que es la oración. Claro, es la oración que hace la relación también. Pero también ese diálogo no solamente está contenido en la oración, también está unida a la palabra. Por eso serán dichosos aquellos hombres que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿no? Bienaventurados los hombres que oyen la palabra y la guardan. Entonces, hay una entrega a Dios en ese diálogo
donde el hombre habla y busca de Dios y también Dios le habla, ¿no? Por medio de su palabra, ¿no? Entonces eso también es ese elemento de rasgo dialogal, ¿no? Entre Dios y el hombre. ¿Ya? Entonces un diálogo continuo que se da por la oración y por la palabra. Ahora, la palabra psique, que es ser viviente, ¿ya? Que en el Antiguo Testamento, en Génesis, aparece como nefesh, ser viviente, un ser viviente unitario. Los sinópticos lo utilizan 37 veces el término, pero curiosamente psique o psique lo traducimos como alma, nada más. Y el texto no está refiriéndose al alma como tal, o como se entiende, como una parte del ser humano, sino al hombre mismo, al ser mismo. Y por eso es ser viviente, persona, ¿no? Una persona. Y eso creo que hay que entenderlo. Y esto se comprueba de alguna manera, aunque de hecho que cuando alguien va a psicólogo, uno plantea de que cree que, bueno, hay que trabajar la psiquis, ¿no? Es el alma. No, pero está trabajando, el psicólogo está trabajando con la persona, con su ser mismo, con sus inquietudes, con sus problemas, traumas, dificultades, todo lo que el ser expresa, ¿no? Entonces creo que está muy bien el hecho de usar psique desde esa perspectiva. Pero si nosotros vamos a separar solamente el hecho de que esa psique es el alma, o sea, es una parte de mí, entonces estamos haciendo, digamos, una parcelación que no es real, porque el hombre es un ser integral, ¿no? No puede estar alejado, o sea, que el alma siente una cosa y el espíritu siente otra y el cuerpo va por otro lado. Eso no sería correcto, ¿no? O en todo caso, ahí sí hay una cuestión que ya es patológica en todo caso, ¿no? Y puede haber problemas, esquizofrenia, por ejemplo, puede ser una, ¿no? Y también la bipolaridad, ¿no? Que lleva a eso también, a ese tipo de enfermedad. Entonces, donde las reacciones, ¿no? Del ser humano, como que reacciona de una manera y de pronto aparece y cambia de manera de expresarse o de manifestarse, ¿no? Eso sí es una patología y no es lo correcto tampoco, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a tratar ese aspecto porque eso ya tiene que ver con la psicología y también hasta con la psiquiatría, ¿no? Depende de los casos. San Pablo ahora. La característica veterotestamentaria del hombre como imagen de Dios es conocida por Pablo. Y esta idea que estamos planteando de ser viviente unitario es a imagen de Dios, ¿no? Pablo lo dice muy bien, dice, el hombre, dice, no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios. Es curioso, porque ahora el judío sí se cubre, no sé, por ahí creo que tengo un kipá, a ver si, no sé si lo tengo por aquí, estaba dando vueltas el otro día, una de las cositas que tengo ahí del kipá, ¿ya? Que es un sombrerito, ¿ya? Que tiene que ver con la forma de reverencia a Dios que tiene el judío hoy día, ¿no? Bueno, pero en la época de Pablo dice que no, que el hombre no debe cubrirse la cabeza. Entonces, y la mujer sí tiene su cubierta, que es su cabello, dice, ¿no? Por eso habla de ese aspecto. Ahora, su aporte más significativo es la introducción de Cristo como imagen de Dios y el cristiano como imagen de Cristo, ¿no? Entonces hay una relación ahí. Cristo, imagen de Dios, y el cristiano o el creyente como imagen de Cristo, ¿no? Está hablando ya de otra perspectiva. Pero acá, a lo largo entonces de la antropología bíblica se ha insistido en la concepción unitaria del hombre como uno de sus rasgos característicos, ¿ya? Y es de suma importancia porque una interpretación del hombre como composición dualista del hombre, alma más cuerpo, así inviable dos verdades de la fe cristiana. ¿Cuáles son esas verdades
que estaban inviables desde esa perspectiva. La encarnación del Verbo y la resurrección de Jesús de los muertos. ¿Ya? Porque la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. Eso lo dice Génesis. Génesis nos muestra eso, ¿no? Dios sopló aliento de vida y hizo al hombre, al ser humano. Entonces ese ser humano, ese Adán, ¿ya? Fue corpóreo, ¿no? ¿Ya? Y creado a imagen de Dios, es un ser corporal y también un ser espiritual, ¿no? Pero no están separados, están unidos esos elementos. O sea, tendemos a desunirlos, a verlos desde separados, ¿no? Quizás por cuestiones de estudio podemos pedagógicamente seccionarlos a cada uno, pero no es así. Es igual la idea del concepto tripartito, ¿no? Y lo sacamos por aquí, aquí, allá, y cada sección que tiene como si estuviera separado, pero no, el hombre funciona en una unidad. Eso creo que hay que entender, ¿no? Más allá de la posición que cada uno pueda asumir, dualista o bipartita o tripartita, ¿no? Dualista o bipartita, o también tripartita, cualquiera de ellas, porque no tenemos ninguna visión en cuanto a eso, aunque creo que Westminster nos habla de alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Bueno, de todas maneras, cada uno puede tener su posición y como ustedes ya han visto, hay controversias sobre el aspecto, ¿no? Entonces prefiero asumir la idea de un hombre, digamos, total, completo, ¿no? En la visión de Dios, ¿no? Ahora, a menudo el término alma se designa en la Sagrada Escritura a la vida humana o a toda persona humana, ¿ve? Pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre, es decir, el hombre es un ser espiritual, ¿ya? El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios y es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, ¿no? Por eso alma, ánima, ¿no? Ser. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo, es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano. Están unidos y corresponden. El problema es que cuando entró la muerte, que separa al hombre, ¿no? Y en alguna manera es cierto eso también, ¿no? Que es muerte de separación, ¿sí? Se desintegra el hombre, el cuerpo va a la tumba y luego entonces el espíritu va a Dios, o sea, la vida va a Dios, ¿ya? Y el ser está ahí, pero esperando su redención, esperando volver a eso que es el original, porque Dios hizo al hombre con cuerpo y alma, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesita de eso, no puede estar solamente en esa condición. Y por eso que llegará un momento en que se hará esa resurrección, una para vida y otra para muerte, ¿no? Ahora, el alma es directamente creada por Dios, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Esa es la esperanza. Por eso que cierto duele cuando alguien parte, ¿no? Cuando algo se va. Hay una canción que a mí me gusta, dice, cuando un amigo se va, bueno, un amigo, un hermano, un familiar, es triste, ¿no? ¿Ya? Pero la esperanza está en que podemos verlo de nuevo en la resurrección final, ¿no? Y más si está en Cristo. De hecho, que lo veremos, ¿no? Porque eso es lo que nos da a entender, y ese es el mensaje que está en la Biblia, de la esperanza, ¿no? Espíritu entonces implica la vida, ¿no? Para ir resumiendo. Espíritu implica la vida y está unida al alma.
que respira. Por eso no se encuentra en el texto al hombre tripartito. Eso es concepto que es parte del contexto del Nuevo Testamento en el primer siglo, que venía de la filosofía griega. Ya eso lo hemos dicho y es el resumen que estamos haciendo aquí, ¿no? Ya creo que esto también lo hemos trabajado. Ahora, ya entonces, este era el concepto tricotómico. Ustedes ya lo han leído también y lo tripartito también. Entonces, tienen que hacer también su resumen acerca de eso, ¿no? Entonces el hombre es una unidad psicosomática, ¿no? A imagen de Dios, ¿eh? Y es un ser superior e irreductible a su entorno, irreducible a su entorno, es decir, que está ligado a aquello que es el contexto en que Dios nos ha puesto, ¿ya? Ahora, cuando estamos con este aspecto de la unidad del alma en el cuerpo, ¿de dónde ha surgido el problema que nos ocupa? Del propio hombre, que se niega a desaparecer junto con su estructura somática y se reconocen dotados de una creatividad racional, estética y ética, porque el hombre usa razón. Somos seres racionales, ¿no? También somos seres estéticos, ¿no? Estético está hablando de la belleza, ¿no? Del orden, ¿no? Bueno, la belleza en el sentido que lo expresamos en cada cultura, porque eso es diferente, ¿no? El occidente ha ganado un poco esa idea de lo estético y ha planteado la belleza o el modelo de belleza para el mundo, ¿no? A partir de sus parámetros, ¿no? Y creemos que tal tipo de personas son bellos y otros no. Pero todos, cualquiera que sea los rasgos que tengamos, ¿no? Tenemos una estética, una armonía y una belleza también, ¿no? Entonces la belleza no la aplica porque hay un dominio de esa posición en una cultura. Cada cultura tiene su expresión de estética y de belleza. Finalmente el hombre es una armonía y es bellísimo también, ¿no? Es bello en el sentido de que esa hermosura, ¿no? Que no tiene que ver con el concepto bello del occidente, ¿no? Lo otro es la ética, la conducta. Entonces, razón, ¿no? Estética y también conducta, ¿no? Bien, esos son tres elementos que tienen que ver con la creatividad humana, y ante lo estético también tiene que ver cómo el horma armoniza, cómo también crea belleza, ¿no? Cómo crea belleza. Creamos música, por ejemplo, creamos pintura, escultura, ¿no? Creamos armonía, creamos en la comunidad, en la sociedad, vamos creando y vamos desarrollando y formando, ¿no? Hoy, por ejemplo, antiguamente, ¿cómo eran las casas? Algunos dicen que el hombre vivía en las cuevas, ¿no? Con su macana o ¿no? Y con pieles, ¿no? Cazando. Bueno, más adelante descubrió la rueda y ya comenzaba a movilizarse. Es un gran descubrimiento, ¿no? De esa época, lo máximo que tenían en la modernidad de esa época, hasta que poco a poco el hombre comenzó a domesticar a los animales, tratar de movilizarse, y después comenzó a ver los metales y entonces a forjar los metales, ¿no? Y eso ya comenzó a hacer otros objetos, ¿no? Luego también comienza la habitación, las casas a ser mucho más estéticas, ¿no? Poco a poco, hasta que y la tecnología nos ha llevado pues a una dimensión que uno va a una ciudad y se queda pasmado, ¿no? Las construcciones que el hombre ha llegado a hacer. Eso es por la creatividad que tiene, ¿no? En todo caso, eso es una perspectiva interesante, ¿no? Ya, muy bien, Max. Entonces, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, el hombre entero es, en definitiva, alma y a la vez cuerpo, y por supuesto, preexiste, su espíritu está inmerso en esto también, ¿no?
Bien. Entonces, la unidad que el hombre se supone la distinción de sus factores estructurales, pero no una separación existencial entre cuerpo y alma. El hombre es todo entero y al mismo tiempo lo uno y lo otro, alma y cuerpo. El hombre es cuerpo. No es posible dar una definición del cuerpo que el hombre es, pero se puede decir que el hombre, en cuanto a corpóreo, es ser en el mundo. El hombre no solo está en el mundo, sino que es un elemento constitutivo del mundo, ¿no? Somos parte de este mundo. Y hablando en buen sentido, ¿eh? No estamos hablando mundo como esa actitud peyorativa de pecado. Claro, si le damos esa calificación, ¿no es cierto? Ese adjetivo, ¿no? El mundo pecaminoso, claro, una cosa es esa expresión del mundo pecaminoso, o el mundo, o el pecado que está dentro del mundo, pero por otro lado, el hombre es parte constitutiva o es un elemento constitutivo del mundo, como mundo hablando de habitantes, ¿no? Habitantes como seres que vivimos en este mundo terreno, ¿no? En esta vida terrenal, diríamos ahí, ¿no? De eso se me ocurre decir que somos terrícolas en todo caso, ¿no? Somos terrícolas, ¿ya? No somos extraterrestres, no somos alienígenas, no tenemos origen alienígena, no esa idea, esa corriente que hay por ahí, ¿no? De que tenemos una genética, ¿no? Que tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Con estos seres que se arrastran, ¿no? Que generalmente son los batracios y lagartos y todo eso, ¿no? Algunos hablan de esa idea, ¿no? De que está en nosotros esa concepción, ¿no? Por algunas cosas que manifestamos, pero no, eso no tiene nada que ver con esto, sino más bien tiene que ver con que sí, reptiles, ¿no? Está hablando de que nuestro origen está en los reptiles, ¿no? Y que esa expresión reptiliana todavía está en el hombre, porque ¿cuál es la tendencia reptiliana? A hacer lo malo, ¿no? Eso, ¿no? Pero ese pecado que nos lleva a eso, no es la condición reptiliana, no es ese instinto, ¿no? Como actúan los reptiles, ¿no? No es esa la idea, ¿no? Pero algunos piensan así, algunos piensan eso, de que entonces, digamos, dicho, entonces su origen no es alienígena, no es extraterrestre, no es reptiliana, ¿no? Ni cosa que se le parezca, ¿no? Si Dios quiere al hombre para siempre, tiene que querer al mundo para siempre, toda vez que sin él el ser humano sería impensable, porque estamos ligados a esto. Por eso que hay que pensar también en qué estamos haciendo con este mundo y qué estamos haciendo con esta tierra, ¿no? Hoy tenemos uno de los problemas, más allá de los problemas caseros, políticos, de crisis mundial, de salud, de economía, es el problema del medio ambiente. Y ese sí es un problema grave, que nos puede llevar a tener un problema que el mundo ya no va a poder resistir y los seres humanos van a tener que pagar eso porque es el único mundo que tenemos y en el que vivimos y hay que protegerlo para eso, ¿verdad? Si no protegemos este mundo y seguimos explotando los recursos a discreción y dejando que entonces aparezcan nuevas vetas de enfermedades y microbios y bacterias y otras cosas a partir del mal uso que le damos al medio ambiente, entonces estamos matando la vida en el mundo, ¿no? Y nos estamos matando, autodestruyéndonos nosotros mismos, ¿no? Creo que eso Dios soberano no lo va a permitir en alguna manera, pero hay que hacer algo también como seres humanos para que eso, minimizar por lo menos esa posibilidad de aquello que el hombre está haciendo. Ahora, hay teorías, por supuesto, con respecto a eso y algunos cristianos también creen que eso no es así, que finalmente no importa que el mundo se destruya porque Dios nos va a restaurar de nuevo, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de un nuevo cielo y nueva tierra, no está hablando
de que está destruida completa, no, sino una renovación de esto que tenemos aquí y que ya no tendrá influencia por el pecado, ¿no? No será influenciada por el pecado, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Por eso es que la creación dice gime a una por la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Para que sea liberada, ¿no? De la corrupción del pecado, ¿no? De lo que ha habido, ha sido esclavizada, es la que ha sido perjudicada. Así que el pecado no solamente perjudicó al ser humano, perjudicó también a toda la creación, ¿no? Y por eso nosotros tenemos ahora los resultados. Ahora, ser en el tiempo. El hombre, en cuanto cuerpo, está inmerso en este tiempo o tipo de duración continua y sucesiva que llamamos tiempo. Ser mortal. Sí, el hombre es un ser mortal. La muerte desmundaniza y destemporaliza al hombre. Es curioso, a veces pensamos que lo que nos desmundaniza es venir a Cristo. Sí, porque ya morimos a nuestros pecados y vivimos para Dios. De alguna manera, entonces la muerte nos desmundaniza, pero la muerte física es la que justamente nos quita de este mundo, ¿no? Nos quita de esta temporalidad. ¿Cuántos seres humanos habrán habido a lo largo de la historia? ¿Cuántos habrán existido? ¿Y cuántos sus memorias se han borrado? ¿No? Ahora que hablo de memoria, me hace acordar una cosa muy bonita que encontré en Proverbios, cuando habla de que los justos, ¿no? Su memoria es honrada, dice. Y eso que encontré en Proverbios, lo he visto en una característica, una curiosa forma de expresar de los judíos cuando se refieren a un familiar o a un conocido o a una persona que ha muerto, ¿no? Y le llaman y dicen de esta manera, no dice no que descanse en paz o que está en gloria o está con el Señor, dice su memoria sea bendita, su memoria sea honrada, su memoria sea bendita, ¿no? Entonces la Biblia habla de que el justo, su memoria será bendita, es decir, será bendecida, será recordada, ¿no? Bonita esa expresión, ¿no? No sé si lo podemos utilizar para nuestros hermanos que han partido en el Señor y cuando nos refiramos a ellos, ¿no? Expresar y decir su memoria sea bendita, ¿no? Esa es una forma de recordación. Ahora, no muere la sola materia como fenómeno epidérmico, sino que muere el hombre, ¿no? Su memoria queda ahí, como dice en Eclesiastés, no hay memoria de él, en la muerte no hay memoria, dice. Cuando está hablando de eso, quiere decir que no hay memoria de esa persona, es decir, que su tiempo de recordación cesará en un momento y nadie más lo recordará. Por eso yo les decía, ¿cuánta gente habrá muerto y cuánta gente de eso ya nos hemos olvidado o los seres humanos lo han olvidado, ya ni siquiera saben que se ha asistido en alguna vez o en alguna oportunidad? Si es que habrá hecho algo que ha destacado en la historia o algo que, bueno, por ahí su memoria será recordada, ¿no? Pero luego será olvidado por siempre, ¿no? A eso se refiere Eclesiastés. No es que no hay memoria en la muerte, es decir, que cuando mueras no te vas a recordar nada. No es lo que está diciendo. ¿Sí? Es simplemente que a la muerte, entonces cuando llegue el momento, los que te conocen guardarán tu memoria, pero después van yéndose todos y finalmente no queda ninguno de los que nosotros conocíamos o que teníamos el vínculo o relación y al final pues somos olvidados, ¿no? Muy bien. Por otro lado, también el hombre es un ser sexuado. ¿Ya? No es un ser asexuado. Es un ser sexuado. O sea, la entidad hombre se realiza en la polaridad complementaria de varón y mujer, ¿no? O sea, el hombre y la mujer, ¿no? Por eso decimos somos sexuados. O sea, esa es la condición que tenemos. Y el sexo es parte de la vida, ¿no? De este tiempo, de esta temporalización, de este mundo. Pertenece a este mundo, ¿no? Pertenece a este tiempo.
Entonces no hay ningún ser humano que no tenga sexo. ¿Ya? Hoy lastimosamente ha ganado más espacio la palabra género. La palabra género, que es un concepto gramatical, ahora ha pasado a la identificación del ser humano. Y según esto, la sociedad se plantea, hay varios géneros para plantear entonces las diversas propuestas o actitudes que el hombre tiene con respecto a su expresión, tanto sexual como su identificación, ¿no? Y entonces se identifica de una manera, entonces a eso le llaman género. Y eso no existe en alguna manera, porque el hombre es un ser sexuado, o sea, es varón y hembra, cualquiera que sea la tendencia que tenga. Si a ese varón le gusta otro varón, a la mujer le gusta otra mujer, eso no implica que no lo sea. Es un hombre y una mujer, solo que tienen otros gustos, otras tendencias, ¿ya? Que no son lo ideal y tampoco no son lo que es el propósito, de alguna manera, desde el cual Dios nos hizo, ¿no? Entonces, somos sexuados, ¿ya? No somos asexuados, ¿ya? Esa idea del asexuado no existe, o que no tenga género, como alguno dice por ahí, ¿no? Y hay algunos, dicen, ¿no? que han declarado eso y que ahora pues no aparece en su identidad, no es ni hombre ni mujer, ¿no? Y no quieren que aparezca de esa manera. Pero no existe esa corriente, entonces no hay un tercer sexo, ¿no? Puede ser para la sociedad una acción, ¿no? Pero no existe como capacidad principal, ¿no? Varón y hembra son, o sea, hombre y mujer. Bien. Ahora, la igualdad y mutua complementariedad de los sexos está claramente afirmada en los dos relatos de la creación, ¿no? En uno, cuando ya les mencioné, haría al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dijo Dios, pues, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, ¿no? Sacar y nequebac, ahí está la idea de sexo, ¿no? Sacar, hombre, nequebac, mujer, ¿no? Diferente a lo que aparece cuando Adán dice, este hueso es mi hueso y esta será llamada carne de mi carne y esta será llamada mujer porque del varón salió. O sea, Isha salió de Ish. Esas otras expresiones, ¿no? Que no se pueden traducir en el castellano, ¿no? Que viene del hebreo. O sea, es Isha y él es Ish. Salió de Ish y la forma en que está expresada habla de que tienen la identidad y que tienen el origen igual, ¿no? Entonces solamente hay una A en este caso, ¿no? La que lo diferencia, ¿no? Ish y ya. Ahora, en el otro lado sí, es sacar nequebac, o sea, habla de la diferencia. Entonces, habla de la igualdad, por un lado, ish y ya, y la otra es sacar nequebac, diferencia, ¿no? Dos opuestos, dos complementarios, ¿no? Ahora, expresión comunicativa del yo. El cuerpo es la dimensión visible de lo relacional. Y el hombre, que es alma, en cuanto al alma, es ser mundano en forma de la trascendencia respecto al mundo. Creo que también ya hablamos de eso, ¿no? El hombre se experimenta inseparablemente como ser en el mundo por su corporeidad y como ser frente al mundo por su espiritualidad, ¿no? Porque la espiritualidad, si bien tiene que ver con Dios, también, pero es todas las expresiones, ¿no? Que el hombre pueda volcar, ¿no? Y ahí está lo estético también, la belleza, ¿no? El orden y todo lo demás. Entonces, toda la armonía que hay en el mundo, ¿no? En la creación, también el hombre puede expresarla. Ahí manifiesta su espiritualidad, ¿no? Un poema, una canción, una escultura, una pintura. Las artes expresan espiritualidad. A mí me llama la atención por eso en la antigüedad cuando alguien recibía su bachillerato de teología, no se llamaba bachillerato de teología. ¿Ya?
el grado que recibían era bachiller en artes, porque el arte tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Y arte porque la teología es un arte también, de paso, ¿no? Aunque es ciencia, pero también es arte, entonces antiguamente le decían así, ¿no? Bachiller en artes. Hoy si hablamos de bachiller en arte estamos hablando de aquel que ha estudiado pues artes plásticas, ¿no es cierto? Pintura, escultura o algo así, ¿no? Ahora, ser temporal es una forma de la trascendencia respecto al tiempo. El hombre es en el tiempo, el cuerpo, trascendiéndolo, comunicándole una pulsión peculiar que obliga a distinguir el tiempo físico del tiempo vivido o encarnado. Claro, porque el tiempo físico es un tiempo determinado, cronológico, y el tiempo vivido es la intensidad, aquello que hemos expresado, aquello que hemos hecho, realizado, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que ha vivido poco tiempo y ha hecho mucho en el poco tiempo que ha vivido. Y hay muchos que han vivido más tiempo, y bueno, no voy a decir que no ha hecho mucho también, pueden haber hecho mucho y también haber tenido un tiempo mayor de vida, ¿no? Pero a veces pienso, ¿qué hubiera sido si estas personas que se fueron rápidamente y que han hecho mucho, hubieran tenido más tiempo? Quizás habían hecho el doble o el triple de las cosas que han hecho, no lo sé, eso depende, ¿no? Pero lo cierto es que ahí está, ¿no? Lo trascendente. El hombre entonces se sabe temporal, pero se desea eternamente, ¿no? Somos temporales, pero tenemos una visión eterna. Eso ya es otra cuestión que Eclesiastés nos describe, que dice que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Expresión de eternidad, es decir, tenemos la idea y la tendencia de que no, pues esta vida ya se termina, pero no quisiera que se termine, ¿no? Esa es la idea de que quiero que siempre estar aquí, pero la realidad es que no es así, no vamos a poder vivir aquí toda la vida, ¿no? Esa es la realidad. Todos vamos a salir de aquí a unos años más, quizás 50, 60 o 100 años, ¿no? Si el Señor no viene, no estaremos ya, ninguno, de hecho, ninguno podrá vivir tantos años, ¿no? Y digo un siglo, 100 años más, porque realmente no estaremos aquí. Si el mundo continúa, pues vendrá otra población, vendrá otra gente, habitarán otros seres humanos aquí. Quizás con las mismas problemáticas, con las situaciones, con los problemas de esa época, ¿no? Sigamos 100 años más allá, de repente el mundo ha avanzado en otras cosas, y no sé cómo será el mundo del futuro, porque ya casi estamos viendo el futuro, por tanta tecnología que tenemos, y esos avances son tan rápidos que no sé, el mundo cercano nomás ya está en futurista, ¿no? Pero de hecho que también para vivir un poco más, el hombre va a querer extender su tiempo aquí. Y eso los investigadores, científicos están tratando de hacer eso para que el hombre viva más. Pero finalmente el hombre no es eterno y siempre va a tener que salir de este mundo. Y eso habla de lo mortal que somos. Ser mortal es la forma de trascendencia respecto a la muerte. La mortalidad no es el último destino del hombre, de paso, ¿no? Es simplemente una etapa, ¿ya? Pero no lo vemos así, lo vemos como el final de todo, ¿no? El destino del hombre está en Dios, ¿ya? Y como ser mortal, acaba. Pero luego viene la inmortalidad, aquello sobre la cual debemos ser revestidos, ¿no? Bueno. Ahora la dignidad de la persona humana. La pregunta que se plantea ahora no es ya sobre el qué, sino sobre el quién. El hombre, en efecto, no se limita a ser algo. Es alguien. Y fíjense bien, algo apunta a cosas, a las cosas, ¿no? Alguien apunta a un ser, a una persona. Desarrollo histórico de la noción de persona. ¿Dónde y cómo nació la idea de persona? Según el teólogo alemán Pannenberg, ¿no? Nos dice que el origen del concepto de persona se encuentra en el terreno de la experiencia religiosa.
en el encuentro con la realidad divina. Y otra vez, ya hemos hablado de Génesis, ¿no? En el encuentro ese, Dios haciendo al hombre lo hace, ¿qué cosa? Persona, ¿no? El término persona no lo posee la Biblia, pero sí la idea planteada como una triple relación del hombre, ¿no? No plantea de esa manera, pero sí lo plantea la Biblia como ser, ¿no? Como ser humano, ¿no? Como ser viviente, ¿no? Persona quizás no esté básicamente, pero está en el sentido de ser humano. Tampoco la filosofía griega ocupa el concepto de persona, ¿no? Porque lo hace muy, como digamos, tratando de profundizar y lo aleja, ¿no? Aleja el concepto de aquello que realmente somos. La patrística también utiliza como vehículo expresivo de esta dimensión del humano la categoría imagen de Dios. Y la patrística en la época de los padres de la iglesia, ¿no? El primer intento de acuñar una definición previa de persona humana se debe a Boecio. Boecio define de esta manera: sustancia individual de naturaleza racional. Muy filosófico, como se dan cuenta, ¿no? Sustancia individual de naturaleza racional. Y también muy frío, ¿no? Con Santo Tomás de Aquino, la línea iniciada por Boecio se consolida. En su definición de persona es capital la noción de subsistencia. Bueno, está en términos de filosofía, ¿no? Teología y filosofía. De hecho, que sustancia y subsistencia son términos teológicos, ¿tá? Que no se trabaja en la teología sistemática, sino se trabaja en teología propiamente, ¿no? La génesis del concepto de persona se situaba en la reflexión sobre el misterio del ser trinitario de Dios, ¿no? Así lo trabaja pues esta etapa patrística y la Iglesia de Roma. En la actualidad son múltiples las visiones erróneas que se tienen del hombre, como por ejemplo el determinismo del que estábamos hablando, ¿no? La idea del hombre hecho determinado planteado con un derrotero del cual no puede salir. O el psicologismo, ¿no? La psicología que también nos plantea que es bueno, pero también eso nos puede encerrar. El cientificismo, ¿ah? Que la ciencia ayuda al buen vivir, pero cuando nos enfocamos en que todo es la ciencia, entonces ahí otra vez eso es como una camisa de fuerza, ¿no? Y el tecnocratismo también, ¿no? La tecnología, todo es tecnología. Ahora tengo que tener algo acá. Una de las cosas que debemos hacer de tanto en tanto, y creo y espero que lo puedan hacer, es que no dependamos mucho de la tecnología, de los aparatos electrónicos. Yo he hecho un tiempo, más o menos en este tiempo ya una costumbre, apagar mi celular a partir de las 11 de la noche. Lo apago y lo enciendo cuando me despierto. Bueno, después de despertar y la oración y todo lo demás, prendo mi celular ya, y para tenerlo, pero tampoco lo tengo todo el tiempo a mi lado, ¿no? A veces me llaman y hoy día, por ejemplo, llamé una llamada a las 1:15, yo no sabía, a las 5 de la tarde recién me doy cuenta que había una llamada, ¿no? Entonces, eso, uno, porque no debo estar, pues, controlado, mi vida no tiene que estar determinada por ese aparatito, ¿no? Sino Dios tiene que determinar, ¿no? Y puedo y debo también saber cuándo utilizar aquello que es adecuado para nosotros, ¿no? Lo tecnológico. Teología de la persona, la unidad de la imagen. Dios, tú del hombre, y el hombre, tú de Dios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos apreciando la imagen. El Dios de la religiosidad israelita no es para el ser humano el absolutamente otro. Más bien se identificaba, ¿no? El absolutamente otro lo plantean los teólogos, ¿no? El otro, el diferente a los otros, ¿no? Y el que hay que encontrarlo, ¿no? Muy bien. La relación yo-tú induce una respectiva reciprocidad.
entre el yo y el tú hay una reciprocidad, es decir, entre Dios y el hombre. Y al crear al hombre, Dios no crea una naturaleza más, entre otras, ¿no? La crea llamándolo por su nombre y poniéndolo ante sí como responsable. Entonces Dios establece un diálogo, ¿no? Un aspecto relacional entre el tú y el yo y tú. Yo te bendigo y tú, ¿no? Debes hacer esto y aquello. Te pongo este lugar para ti, ¿no? Eso se ve en esa relación, ¿no? Del hombre con Dios. La persona, valor absoluto. Cada hombre y todo hombre es alguien único e irrepetible y posee un valor insustituible, ¿no? Todo hombre tiene un valor, y no estoy hablando monetariamente, ¿no? Porque algunos dicen, no, pues el hombre vale por lo que tiene, dicen algunos ahora, ¿no? Eso no, estamos hablando de valor insustituible, es decir, un valor intrínseco, ¿no? No hay del yo más que un único ejemplar posible, ¿no? Si cada uno podemos ofrecer eso, ¿no? ¿No? No hay otro, ¿no? Único como yo, ¿no? ¿O sí? ¿O no? ¿O creen que ustedes son copia de copia? No. Así hayan mellizos, gemelos o parecidos en la familia, somos diferentes todos, ¿no? ¿No? Somos único ejemplar posible. Dios nos ha hecho así únicos a cada uno. Así que, hermanas, Dios nos ha hecho única y Dios nos ha hecho únicos, ¿no? Y cada uno, cada ser debe ser tratado en desde esa perspectiva, ¿no? Como ser único e irrepetible, ¿no? Somos diferentes, somos únicos, somos únicos. ¿Ya? Eso no es para enorgullecernos tampoco, no es para vanagloriarnos tampoco, no. Somos singulares, ¿no? Y como también decía más anteriormente, que el hombre entonces es hecho, cierto, para la gloria de Dios, pero también entonces de una manera con una dignidad, ¿no? Todos somos seres dignos. El pecado nos ha quitado la dignidad, nos ha hecho indignos delante de Dios. Pero Dios originalmente nos hizo dignos y en Jesucristo nos ha devuelto esa dignidad, la dignidad de ser humanos, la dignidad de poder ser hombres, la dignidad de poder formar a ese nuevo hombre, ¿no? Entonces Dios nos hace únicos y nos hace dignos, ¿no? Ahora, Dios lo ha creado porque lo quiere por sí mismo como fin y no como medio, ¿ya? Hoy está digamos, popularmente expresado y en acción en esta sociedad ese hecho de que el fin justifica los medios. Pero en el caso aquí Dios no actúa de esa manera, ¿ya? Dios lo quiere al hombre, lo ha creado porque lo quiere por sí mismo como fin, como propósito y no como medio, es decir, como instrumento, ¿no? Algunos creen que Dios instrumentaliza al hombre, ¿no? Lo utiliza a su modo, como si fuera un muñeco o un robot, y Dios no quiere eso. Y en la revelación así veamos a hombres siendo utilizados por Dios, no son instrumentalizados. ¿Por qué? Porque piensan, sienten, tienen también sus motivos y sus razones. Y ahí lo vemos, por ejemplo, el caso de este hombre llamado Jonás, ¿no? ¿Ya? Que no quiso hacer lo que Dios le había dado como propósito, ¿no? En su misión. O el caso de Elías, que dice que era un hombre que tenía pasiones como las nuestras, ¿no? Entonces no somos instrumentalizados por Dios, no hay ninguno, aunque algunos hablamos coloquialmente diciendo somos instrumentos de Dios en cuanto que somos servidores, ¿no? ¿Ya?
pero Dios no instrumentaliza al hombre de tal manera que lo aferra, lo domina, lo trata de opacar, destruir, ¿no? Y algunos creen así, por eso que se flagelan el cuerpo, tratan de hacer abstenciones de cosas, ¿no? Abstenerse de tal cosa, abstenerse de aquello, vivir una vida de tal manera, ¿no? Donde hay limitaciones, o hacerse castigos, ¿no? Hacen penitencias. Hacer penitencia. ¿Para qué? Dios no quiere eso de nosotros, no, eso es, esa instrumentalidad para crear santidad es una locura y hasta esa es una enfermedad, ¿no? Es enfermedad y aquel que practica eso pues está mal de la cabeza en todo caso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que no hagamos el ayuno, que hay que hacer ciertas abstenciones, ciertamente podemos hacerlo, pero en una vía de vida espiritual adecuada, ¿no? No presionándonos de tal manera que nos vaya a afectar hasta la salud, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, ¿no? Todo en su medida, ¿no? Eso lo vemos a lo largo de la historia de estos hombres que realmente mostraron sus falencias, sus virtudes, ¿no? Y Dios no los mediatizó, no los instrumentalizó, no los presionó para nada, ¿no? ¿No? En ninguna manera. ¿Ya? Como pueblo sí lo hizo, o sea, porque había un pacto y todo eso, bueno, sí, eso es otro aspecto, sí, pero de forma individual no hay ese aspecto, ¿no? Y de hecho que sí, hay un fin y un propósito de Dios y no una instrumentalización. Bueno, el hombre es el ser afectado por un crónico coeficiente de nulidad ontológica, de finitud limitada, temporal. Este es un aspecto también teológico. Cuando hablamos de nulidad ontológica, estamos hablando de unidad, la nulidad del ser. ¿Ah? Es decir, delante de Dios, bueno, eso, ¿por qué es que está afectado por un crónico coeficiente de nulidad ontológica o de la nulidad del ser? Es que no entendemos nuestra condición de ser, ¿no? El ente, el ser humano, a sí mismo, no se entiende, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me puso aquí? ¿O porque para qué vivo? ¿No? ¿Tiene sentido la vida? Son cosas que se va preguntando el ser humano, ¿no? ¿Para qué vivir? ¿No? ¿Tiene un significado ser un ser humano? ¿Ah? O mejor hubiera sido nacer pues un animalito, ¿no? U otra criatura por ahí. No, es que a veces no entiende el hombre, ¿no? Y se anula en su ser. Muchas veces nos animalizamos, nuestras actitudes ¿ah? Nos llevan a animalizarnos, a comportarnos peor que los animales, ¿no? Y anulamos nuestro ser. El ser es racional, el ser es lógico, el ser habla de finitud, el ser habla de limitación, el ser habla de temporalidad. Si queremos vivir toda la vida acá, entonces no estamos entendiendo que somos, qué seres somos, ¿no? Si no entendemos nuestra limitación, no podamos entonces definir nuestro ser. Si no entendemos que somos finitos, entonces no vamos a entender tampoco propiamente lo que somos, ¿no? Así pues, solo la relación al absoluto que de Dios puede hacer de la criatura que el hombre es un absoluto relativo. ¿Ya? El hombre es. Y tiene que identificarse. ¿Quién soy yo? Todavía ahí está. Y esa unidad ontológica me hace acordar a los filósofos cuando Demóstenes era, creo, uno de los que estaba buscando. Dice, estoy buscando al hombre. Y estaba buscando al hombre. ¿Y sabe qué es lo que decía? Tenía una lámpara. Y era tan gráfico él. Y todo el mundo le preguntaba, ¿qué haces tú? ¿Ah? ¿Por qué haces eso? Es que estoy buscando al hombre, dice. No encuentro al hombre.
Ese es el problema de la unidad ontológica. No sabemos. Todavía seguimos buscando al hombre. Hoy, por ejemplo, con los problemas que vivimos en el mundo, las guerras, la violencia y todo esto, ¿es el hombre así? ¿Podemos hacer de esa realidad que el hombre es violento, que le gusta la guerra, que gusta el poder, que le gusta dominar al otro, a su semejante? ¿Ese es el ser humano? Si ese es el ser humano, prefiero no ser ser humano, ¿verdad? Porque ese ser humano, pues ya nos ha llevado a consecuencias fatales, terribles en la historia de la vida, en la historia de los mundos, de esta tierra. Entonces, creo que el ser humano, ¿no? En tanto que es criatura y que se identifica quién es, identifica también a su semejante, ¿no? Coigual. Entonces buscaría la paz, buscaría las buenas relaciones, buscaría la buena armonía, ¿no? Y buscaría que en medio de las limitaciones o las opiniones diversas, ¿ya? Y los puntos de vista, pues crear una sociedad que pueda ser intermedia, por lo menos, ¿no? Lastimosamente el pecado lo afecta y por eso malogra todo lo demás, ¿no? Cada uno tiene su propia opinión, tiene su punto de vista político, cada uno vista su punto de vista económico, y entonces los que asumen el poder, bueno, ellos comienzan a dominar sobre los demás y presionan, ¿no? Y al final vivimos en una sociedad, ¿no? Donde hay una desigualdad completa, cuando Dios lo que quiere es que los hombres sean iguales, porque Dios los hizo iguales, ¿no? El pecado lo deformó, ¿no? Bueno, Cristo entonces, hombre de los hombres, ha venido a confirmar decisivamente el valor absoluto de la persona humana. Por eso hablamos del ser a imagen, el hombre a imagen de Dios, ¿no? Volver a esa imagen de Dios. Bien. Y necesitamos la mediación de la imagen de Dios en la relación hombre-Dios. ¿Ya? La apertura trascendental a Dios se actúa necesariamente en la mediación de ser la imagen de Dios. Y la única garantía, la sola prueba apodíctica, ¿no? De una verdad, ¿ya? De que yo respondo a Dios, que me comunico con Él en el amor, es la relación interpersonal creada. Si alguno dice amar a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Quien ama a Dios, ama también a su hermano, ¿verdad? Por eso hablamos de este aspecto, ¿no? Yo respondo a Dios, el que me comunico con Él en el amor y en la relación interpersonal creada, es decir, en esa relación con los demás, con la creación. Entonces, eso está ligado de alguna manera. Y si tenemos la imagen de Dios, de hecho, amamos a Dios y amamos a nuestro semejante. Latigarse, eso también es otra forma, pues hay expresiones tan religiosas que, en fin, bueno. Ver a un hombre como persona no es solo mirarlo, sino admirarlo como presencia viviente de Dios. No sé si les ha ocurrido a ustedes que en algún momento nos hemos puesto a pensar y miramos a otra persona y admirarlo por el hecho de que son seres ya que nos muestran la presencia viviente de Dios en el hecho que son creación. Es decir, son criaturas de Dios o no. O solamente lo vemos como pecadores, nada más. O como lo vemos como un objeto para, bueno, tengo que ganarlo para Cristo, que está bien en una manera, pero a veces lo instrumentalizamos, lo queremos para nosotros. Necesita que esa persona tenga al Señor para que su imagen, esa imagen de Dios, se vuelva a denotar en su vida, ¿no? ¿Ya? Y ser completo, para que sea presencia viviente de Dios. ¿Ya? En todo caso, podemos mirar a nuestros hermanos y admirarlos como presencia viviente de Dios. El cristianismo consiste en hacer del semejante un prójimo y de un prójimo un hermano. Por eso es que está esa expresión que utilizamos nosotros, ¿no?
cuando nos llamamos hermanos, ¿no? Hermano. No olvidemos, hay que rescatar esa palabra porque hoy día está devenida, ¿no? Pero el sentido de ser hermano, hermano en Cristo, la manera que lo utilicemos y la manera en que lo expresemos va entonces a denotar nuestra relación con Dios también, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido, pero si Dios existe, entonces al prójimo se nos parece como el ser situado en una existencia por una libertad indisponible que lo ha entregado como un tú. En definitiva, al ser Dios, fundamento del ser personal, del hombre, es a la vez el fundamento de las relaciones yo y tú. Por eso debemos llevarnos bien con todos, con nuestros semejantes. Por eso hace énfasis la Biblia en el amor al prójimo. Y la persona en el sentido de esperanza. Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay que renovar. Es por consiguiente el hombre, y por cierto el hombre uno y entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien centrará las explicaciones que van a seguir, ¿no? Los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectándose con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. ¿Qué es el hombre? Y el Salmo dice, ¿qué es el hombre para que lo tengas de él memoria? ¿No? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, dice. Claro, uno se está hablando de que está hablando del Señor Jesús, pero está hablando del ser humano. El proverbio está hablando de eso, del ser humano, ¿no? Sí, claro, el amor cubre muchos errores, pero estamos hablando no de apañar errores, por si acaso, ¿eh? La Biblia no apaña errores. Lo que está hablando la Biblia es mostrar que cubre al hombre para que lo cambie, para hacerlo un nuevo hombre, ¿no? A la respuesta ¿qué es el hombre? La Sagrada Escritura responde, fue creado a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su Creador, constituido por el Señor sobre todas las criaturas, ¿ya? Para que los gobernase y hiciera uso de ellos, dando gloria a Dios, ¿no? Y en el capítulo 2 se afirma que el hombre por su íntima naturaleza es un ser social que no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás, ¿no? Bien, ya el libre albedrío lo hemos hablado también la semana pasada. Acá está lo de la Confesión Westminster y todo eso que habíamos hablado ya en estos días, ¿no? A ver, algo más, si alguna pregunta que ya están inquietos por algunas preguntas. Quizá voy a tocar algunos puntos que están aquí que no hemos visto la semana pasada, pero Pastor, ya son para 20 afirmar para todo las esto de 9, ahí. ¿va a dar A ver, break? vamos a descansar entonces, ¿ya? ¿Ya? Volvamos a las 9. Entonces hacemos Buen punto para descanso, comentario, ¿ya? don Leoncio. Buen comentario. Hombre, La Un hora buen del comentario. lonchecito. Los hombres nos cansamos, así que así es. Nos da Eso es hambre. antropología. El estómago Eso se es cansa. antropología. Justo pidió una pregunta y ya son las 8:40. Anota la pregunta para volver, ¿ya? ¿A qué hora volvemos? ¿A qué hora volvemos? ¿9? Las 9. A las 10. Alexis.